Un gusto estar con vos, Carlos, en este programa. Una alegría, un gusto. Bueno, vamos a comenzar a charlar entonces con Marcelo, antes de exhibir todos los libros que aquí los tengo y nos va a contar él acerca de ellos. Marcelo, charla un poquito con vos como lector, ¿no? Y bueno, para preguntarte cuáles han sido tus referentes, cuáles han sido los autores que más has leído, que más te han cautivado para luego convertirte vos en un escritor. Mirá, hay muchos, porque uno va a lo largo de la vida haciendo, ¿no es cierto?, distintos tipos de lecturas, ¿no es cierto?, a lo largo que uno va transcurriendo los años, ¿no es cierto? A mí me impactó mucho siempre los clásicos, ¿no? Los clásicos que debo decirlo, gracias a un gran amigo, a un gran maestro, un gran profesor, Luis de Aloisio, que motivaba que uno lea los clásicos, que comúnmente un joven lo pasa por alto, pero bueno, motivado por él, yo leí la Odisea, me encantó. Motivado por él, hice una lectura de muy jovencito, tampoco habitual, la Divina Comedia, de cuenta, ¿no? Motivado también por él, comencé a leer a Cervantes, ¿no es cierto? Lecturas así que uno iba haciendo a veces en diagonal. Y también, Permitime un pequeño bocadito. sí. Este hombre, Luis D'Aloisio, vaya si habrá tenido alguna virtud como profesor, que no es la primera vez que me lo citan y me lo traen a recuerdo. Pablo Schumann e inclusive unos cuantos más provenientes del Colegio Marista siempre lo recuerdan, así que debe haber sido un gran profesor. Gran profesor, gran persona, gran maestro. Y también una cosa que viene justo a propósito de los tiempos que estamos pasando ahora, ¿no? Hay una trilogía de libros, ¿no es cierto?, que me impactó. Yo tendría, no sé, 16 años, 17, ya no lo recuerdo, hace tanto tiempo, uno se va poniendo viejo, que fueron 1984, El Mundo Feliz y Fahrenheit. Claro, Esa la trilogía de trilogía de... libros, ¿no es cierto?, que preanunciaban el futuro, pero un futuro que yo creí que yo no iba a ver, que por lo que lo verían mis nietos, qué sé yo, tampoco, un futuro que yo lo veía lejanísimo. Y sin embargo, ese futuro que yo veía lejanísimo, leyendo a Orwell, leyendo 1984, leyendo El Mundo Feliz, leyendo Fahrenheit, es el presente, ¿no es cierto?, que hoy vivimos. Esas tres lecturas para mí me marcaron, fueron tres lecturas fundamentales, ¿no es cierto? Tres lecturas fundamentales. Y otras lecturas que me marcaron mucho, ten en cuenta que yo soy de la generación de Malvinas, ¿no es cierto? La generación de Malvinas, yo nací en 1963, mis compañeros iban a la guerra y en medio de la guerra y en la posguerra para nosotros, que en realidad era la continuación de la guerra, porque Inglaterra nunca dejó de hacernos una guerra cultural, aparece una explosión de publicaciones, entre ellas publicaciones dirigidas por Jorge Abelardo Ramos, Cuadernos de Marcha, Patria Grande. Y ahí comencé a leer en artículos primero a Jorge Abelardo Ramos y me impactó. En esa misma revista estaba artículos de Alberto Metol Ferré. El mejor Ramos de todo, el ramo más brillante, más profundo, que es el ramo de Malvinas y todo el gobierno alfonsinista, la explosión intelectual de Ramos, un Ramos que empieza a dejar de ser marxista, que comprende el fenómeno profundo de la cultura, que comprende la religión. Un Ramos que yo, diciendo que este hombre viene del marxismo, decía, la religión es un escudo protector de la nacionalidad. Esta es un escudo protector de la nacionalidad. Y a raíz de esas lecturas de Ramos, de esas lecturas de Metol, ¿no es cierto?, de Alberto Metol Ferrer, que después fue también mi gran maestro. Me encuentro con él, las lecturas de Elio Yaguaribe y las referencias que se hacían, ¿no es cierto?, las referencias que se hacían a Arturo Jaureche,
y a Scalabrini Ortiz. Y ahí comienzo a devorar, ¿no es cierto?, los libros de Arturo Jauretche, ¿no es cierto? Claro. El impacto gigantesco que me causó leer, ¿no es cierto?, El medio pelo en la sociedad argentina, Apunte por una sociología nacional, un libro magnífico. Ahí me fascinó, se entiende, de tal forma don Arturo Jauretche que inmediatamente se salía a comprar, ¿no es cierto?, Los profetas del odio y la llapa, Manual de sonceras argentinas, de pantalones cortos, y después uno de los libros para mí más impactantes de él y más profundo, pero que sin embargo pasó siempre desapercibido, como si fuese un libro de segundo nivel, y para mí es el del primer nivel, que es Política de Ejército, Patria Grande o Patria Chica. ¿Está? Ajá, sí. Yo que soy librero, la verdad que no es muy conocido, no es de los que más se Para mí es se el ven. mejor libro de don Arturo, el más profundo, Política de Ejército, Patria Grande o Patria Chica. Y de ahí, saltando con don Arturo a Scalabrini Ortiz, ¿no es cierto? A Scalabrini Ortiz en ese famoso libro ya hecho una leyenda, Política Británica en el Río de la Plata, Política Británica en el Río de la Plata, ¿no? Y bueno, ahí uno va conformando todo un bagaje intelectual. Me topo también, ¿no es cierto?, con una lectura que me impresionó rotundamente, porque en mi casa estaba eso vedado, era una especie de tabú, ¿no es cierto? Me topo, se entiende, con un libro de Juan Domingo Perón que se llama La Comunidad Organizada y otros discursos académicos. Dentro de esos otros discursos académicos estaba el discurso de Perón del 12 de octubre, ¿no es cierto?, de 1947, donde Perón sale a defender, ¿no es cierto?, la conquista española de América y a decir, se entiende, que los que predican la leyenda negra son agentes del imperialismo británico. ¿Está? Y eso me impactó. Los discursos académicos puestos detrás de esa edición de Comunión Organizada me impactaron profundamente, al punto tal que deciden, se entiende, mi vocación por el peronismo, ¿no es cierto? Mi vocación por el peronismo. Pero claro, uno Más o menos, sigue. ¿qué edad tenías por esa época cuando te acercabas a esos libros? Y esto, mira, esta profundidad de lectura, esta voracidad, se da, te diría que se da donde trago los libros entre los 16 años, ¿no es cierto?, y los 23 años, ¿está? Y los 23 años. Porque todo esto que yo te relato tiene un periodo también donde estamos en dictadura militar todavía. Entonces, no era fácil conseguir libros de Arturo Jauretche, no era fácil conseguir los libros, se entiende, de Scalabrini Ortiz, primero porque no se editaban, después no se vendían. Entonces, era difícil conseguir estos libros, había que ir a buscar los libros de usados, te das cuenta, pedirle alguno. Hacerse un libro era como hacerse de una pequeña fortuna, ¿tá? De una pequeña fortuna, que era como encontrar una pepita de oro. Ya entrando a la universidad, a los 18 años, ¿no es cierto?, cuando comienzo a viajar a Buenos Aires para ver a los grandes maestros, para conocer a Fermín Chávez, ¿está? Para que nuestros jóvenes se ubiquen, ¿no? No era como ahora que uno agarra el celular y puede llamar a cualquiera. Para empezar, era difícil encontrar familias que todas tuviesen teléfono. Entonces, no es que todas las familias tuviesen un teléfono fijo. Algunos tenían teléfono fijo. Si no, había que ir al centro de Rosario para llamar a Buenos Aires. Se llamaba de larga distancia, era como llamar a la luna, llamar a Buenos Aires. Se notaba mucho más el esfuerzo de quien quería acceder al conocimiento, o a participar en política, o a conocer a un referente. Llamarlo a Fermín Chávez, para que me atendiese en la casa sin que me conociese. No había WhatsApp, ni fax, ni correo electrónico, ni nada. Era el teléfono o una carta, ¿no? Y claro, cuando voy a visitarlo a Fermín, que debo reconocer que Fermín me recibió como si me hubiese conocido toda la vida, como si me hubiese conocido toda la vida, me recibe Fermín Chávez en su casa, llena de libros. Y claro,
Imagínate que había que ir en un colectivo que salía a las 4 de la mañana de acá, uno llegaba a las 8 de la mañana a Buenos Aires. Para nosotros ir a Buenos Aires en esa época era como, no sé, como era otro mundo. Rosario era una ciudad baja, no tenía muchos edificios, casi no había circulación, todavía se dormía la siesta. Y llegar a Buenos Aires y ver esos miles de tipos que pasaban, que corrían, te das cuenta, meterse en el subte, digo, ¿qué es esto? Te das cuenta, hacíamos nosotros. Me acuerdo porque fuimos con otros compañeros. Y ahí Fermín lo que hizo fue ofrecernos una taza de mate cocido para desayunar, porque teníamos un hambre bárbara y no teníamos ni para pagar el desayuno en Retiro, ¿te das cuenta? Claro. Y claro, y mi gran sorpresa cuando conozco la calle Corrientes en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y esas 10, 15 cuadras de librerías de libros viejos, antiguos, usados. El paraíso. Jamás había visto algo semejante, te das cuenta, eran cuadras y cuadras y cuadras de librerías. Entonces, ¿yo qué hacía? Hacía las reuniones que tenía que hacer en Buenos Aires, y después, en vez de volverme, me quedaba toda la noche en calle Corriente, porque estaban abiertas las librerías las 24 horas. No cerraban las librerías de libros antiguos, no cerraban las pizzerías, no cerraban los cafés. Entonces, yo leía un rato parado a ver qué libro me compraba, pues no podía comprarme mucho, entonces tenía que ir dirigiendo. Me cansaba, iba a tomar un café, comía un pedacito de pizza, volvía a leer libros, y entonces me pasaba hasta las 6 de la mañana, estaba recorriendo toda calle Corrientes, te das cuenta, ¿no? Buscando libros, estoy comiendo una pizza para acá. Solamente la librería. Y era fabuloso, porque imagínate que la calle estaba llena de gente. Eran las 3 de la mañana y parecía, se entiende, las 2 de la tarde. ¿Sí? Ni a uno se le podía ocurrir, te das cuenta, que había algún problema de seguridad. Y cuando me cansaba, tipo 6 de la mañana, 7, me iba para Retiro a tomarme el colectivo para volver a Rosario, ¿no es cierto? Claro, y uno es siempre esa voracidad por la lectura. Después me acompañó siempre, claro, después uno ya sale de la universidad y tiene que entrar al mundo del trabajo, ¿no es cierto? Porque en la universidad uno lee y lee y lee. En cambio, después del mundo del trabajo hay que salir a trabajar, a dar clases. Se lee, pero para dar clases. Pero también otra lectura que me impactó profundamente, mucho mayor ya era yo, fue la lectura de alguien que nosotros conocíamos por referencias, pero que no lo teníamos en nuestro imaginario, para empezar, porque en Argentina no se conseguían sus libros, que fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Y después estudiando para escribir un libro que se tituló Haya de la Torre, la lucha por la patria grande, que lo editó la Universidad de Lanús, que es el libro menos conocido mío, no lo conoce nadie, porque la Universidad de Lanús no tiene una gran distribución, ni una gran publicidad. Entonces, es un libro voluminoso, se llama así, ¿no es cierto? Víctor Raúl Haya de la Torre, la lucha por la patria grande. Estudiando ya, para entender a Víctor Raúl de la Torre, tuve que ir a estudiar a ese gigante del pensamiento que fue José Enrique Rodó, Manuel Ugarte, esos gigantes, José Enrique Rodó, José Vasconcelos y el argentino Manuel Ugarte, ¿no? Enrique Rodó, uruguayo, Vasconcelos, mexicano, y Ugarte, bonaerense, argentino. Y ahí yo descubro una faceta, ¿no es cierto?, completamente distinta. ¿Por qué? Porque la gran trampa que el mitrismo pone en Argentina, y de la cual no hemos nunca podido salir, nunca, es decir, ha sido la obra más perfecta de la pérfida Albión a través de Mitre, es la idea de que la Argentina es una nación. Y que, claro, otros creen que el Perú es una nación, que Chile es una nación. Y esa es una idea absolutamente falsa. La Argentina no es una nación. La Argentina es una provincia de una gran nación hispanoamericana. Una provincia de una gran nación hispanoamericana. La patria era Hispanoamérica. Esa era la nación, Hispanoamérica. Es una nación inconclusa. Pero Mitre, que es el agente, se entiende, político y cultural de la balcanización querida por Gran Bretaña, cuando falsifica la historia, la falsifica de tal manera y tan bien que le hace creer a todos los argentinos, aún aquellos que son antimitristas y que lo han combatido, que la nación es argentina. No, no hay nación argentina. Hay una sola nación que es Hispanoamérica. Si viene un ruso, se entiende,
a Hispanoamérica y el tipo, se entiende, desembarca después de haberse hecho una noche de borrachera, se entiende, como hacen en Rusia, está con vodka, y vos lo pones en un avión, y lo mandás a Montevideo y baja y dice, no sabe como el ruso cómo llegó ahí, y dice, ¿y dónde estoy acá? Y el ruso, ¿no? ¿Qué hablan ustedes? Y el tipo le dice en castellano, español. Ah, qué bien, ¿no? ¿Y qué nación es esta? Pregunta el ruso. ¿Dónde estoy? Usted está en la nación uruguaya. Ah, qué bien. Y empieza a comer, se come un pedazo de carne, está ahí a la mañana, desayuna con dulce de leche y manteca, y toma un vino al mediodía, y sigue escuchando a la gente hablar en castellano. Entonces pasa a una iglesia. ¿Acá qué son? ¿Qué religión tienen esta gente? Bueno, muchos son católicos, ¿no? Cristianos. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Y bueno, me voy, ¿y allá enfrente qué hay? Me voy para allá enfrente. Entonces toma el buquebusco allá enfrente, y el ruso dice, buenas tardes, ¿y acá dónde estoy? ¿En qué nación estoy? Y usted está en la nación argentina. Ah, qué bien, ¿qué hablan argentino acá? ¿Hablan distinto de los de aquella orilla de allá? No, no, hablamos igualito. Hablan igual. Ah, seguro ustedes tienen otra religión que los que están allá enfrente. Se deben combatir por religión ustedes, como hacen serbios con croatas. No, hablamos igual, vamos a misa, algunos van a misa, otros no, pero bueno, no. Acá hay masonería allá también. No, la verdad que no, es igualito que allá enfrente. Ah, ¿y no son la misma nación? No, ¿cómo no van a ser la misma nación? Si hablan la misma lengua, van a misa, otros no, comen. Entonces el ruso se va a un restaurante y dice, deme la comida típica de acá, y le dan un bife de chorizo. Es igual que allá enfrente ese. El ruso no entiende nada. Dicen que son dos naciones, a mí me parece, el ruso diría, a mí me parece que son una sola. Y después se toma en cuenta un colectivo, los rusos tienen esa facilidad para tomar un poquito y quedarse dormido, desembarca en Chile, ¿no? Dice, acá llegué a otra nación, me dicen. Y ahí dice, ¿y qué lengua hablan? No, también castellano, español. Ah, también como allá cruzando las montañas. Sí, la misma lengua, sí. Tienen un acento distinto ustedes, pero hablan la misma lengua que los otros tipos allá. Sí, pues somos otra nación. Ah, tendrán otra religión, distinta de los tipos que estaban del lado del río allá uruguayo y distintos de la religión. No, tenemos la misma religión. Ah, la misma religión. Y así el tipo podría recorrer todo. ¿Y qué cambiaría? Que uno come más picante, otro menos picante, algunos con más carne, otro con menos carne, uno con más trigo, otro con arroz. Pero el ruso llegaría hasta Venezuela sin entender por qué acá hay tantas naciones y allá hay una sola, que la Santa Madre Rusia. Porque todo donde hablan ruso es Rusia. En todo lugar donde se hable ruso es Rusia. Y acá todos hablamos esto en la misma lengua, pero no somos una nación. Y eso nosotros no lo entendimos nunca, porque es la obra más perfecta de la colonización cultural hecha por Mitre a todos los argentinos, y aún los enemigos de Mitre. Y esa gran revelación, yo la aprendí con José Enrique Rodó, con José Vasconcelos, con Manuel Ugarte y por supuesto con Víctor Raúl de la Torre, que me devoré los libros de Rodó, el Ariel de Rodó, el Mirador de Próspero, después, ¿no es cierto?, los libros de Ugarte, El porvenir de la América Española, El destino de un continente, La patria grande, el famoso libro de Vasconcelos, ¿no es cierto?, La raza cósmica, sus conferencias, sus discursos, y después el clásico, se entiende, de Haya de la Torre, El antiimperialismo y el APRA, Indoamérica. Bueno, y ahí... ¿Cómo sos como lector? ¿Sos metódico, disciplinado, o a veces agarras de acá, de allá, tenés varios al mismo tiempo? ¿Qué le puedes contar a la gente? Mira, yo lo que hago cuando agarro un libro es buscar tres cosas. Tres cosas. Una es esta, el resaltador. La otra es una virome. En realidad son tres viromes, una de color azul, una de color rojo, una de color verde y una reglita que no la tengo ahora a mano. Y entonces comienzo a subrayar los libros con tres colores distintos. Cada color marca una intensidad de idea. Las más importantes, las ideas centrales del libro, del autor, las subrayo en rojo, y después que la tengo subrayada, viene el resaltador, que es el resumen del resumen. El resumen del resumen. ¿Sí? Y voy escribiendo al lado las reflexiones que ese autor me motiva, ¿está? O mis críticas, o los comentarios que hago sobre lo que tengo subrayado, ¿verdad?
Es decir, que ese es el método que yo tengo de lectura. El método que otros odian, dicen, porque estás arruinando el libro. Bueno, pero los libros están hechos para ser arruinados de esta manera, para ser consumidos, ¿no es cierto? No para tenerlo en un estante al libro, ¿no? Y así hecho con todos los libros, incluso con los libros que voy a decir, pero los libros de literatura, sí también, porque hay ideas fantásticas, eso, cuando uno lee a Víctor Hugo, por ejemplo, para citar un autor. Bueno, hay frases que me impactan, cosas que me impactan, bueno, las subrayo, les pongo el resaltador en amarillo. Sí, yo escribo de noche, es el único momento en que puedo escribir, donde tengo, porque para mí la escritura me requiere, en mi caso particular, me requiere una determinada concentración, una determinada soledad que solo consigo en la noche, ¿te das cuenta? Que solo consigo en la noche. Lo que no quita es que estoy continuamente anotando cosas, no escribí, anotando en papelitos, donde se me ocurre una idea, anoto un papelito y me la pongo en el bolsillo o una libretita. Eso sí, estoy en el colectivo viajando a Buenos Aires o en un avión o estoy escuchando algo, y entonces sí tomo notas de una idea que se me ocurre. Entonces voy escribiendo, después tengo que recolectar todo lo que he escrito por ahí, los papelitos que tengo. Pero la escritura para el libro, con los papelitos, junto a los papelitos para darle orden a la noche, en la noche, durante la noche. Por este último dato que me decís, entiendo que seguís siendo un fiel amigo de los clásicos libros en papel y no tanto los digitales. No, yo no, la verdad es que no me gustan los libros digitales, a mí no me gustan para nada. Tienen una gran utilidad porque hay cosas que uno no podría acceder, qué sé yo, o acceder de forma rápida. Y leo mucho en internet informaciones, artículos, pero a mí me gusta leer el libro en papel, subrayarlo, ponerle resaltado. Ya sé que también se puede hacer electrónicamente, pero a mí me gusta el libro y yo me acuerdo las cosas que he subrayado, en qué parte del libro están, acá en la biblioteca, dónde está el libro, y lo encuentro. Y después cuando lo tengo en la computadora, si el libro, no me acuerdo dónde está, qué archivo es, ¿viste? No. Bueno, será que uno se ha puesto viejo, que de otra época puede ser, qué sé yo, puede ser. Y la historia oculta es la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés. Esa es la gran lucha del pueblo argentino, y esa es la historia oculta, porque nosotros no lo sabemos, lo tenemos que ir descubriendo, cada uno lo va descubriendo a su manera. La Argentina fue, y me atrevo a decirlo, por eso para otra charla, fue y es una semicolonia de Gran Bretaña. Y se nos preguntará quien nos escucha, pero profesor, si nosotros tenemos himno, bandera, ejército, república. Sí, tenemos himno, bandera, ejército, república, pero en realidad fuimos una semicolonia de Gran Bretaña porque Gran Bretaña nos colonizó culturalmente, nos subordinó culturalmente. Que es lo que yo trato de explicar en el libro, en ese libro que vos mostraste. Inglaterra nos subordina culturalmente, ¿qué quiere decir? Que hay varias formas de cómo un Estado puede mandar sobre otro Estado, subordinar a otro Estado, hacer que el otro Estado haga lo que ese Estado quiere. La forma más clásica es la imposición militar, pero esta causa siempre mucha reacción a la larga. Es efectiva en el corto plazo, pero inefectiva en el largo plazo. La otra es la subordinación económica, engañarlo, por ejemplo, con la deuda externa. Es efectiva, más efectiva que la subordinación militar, pero también en el mediano plazo los pueblos se dan cuenta. ¿Y cuál es la mejor forma que tiene un Estado de dominar a otro Estado? Bueno, ustedes preguntarán, ¿y por qué quiere dominarlo? Porque es el juego de la política mundial. La política mundial es un juego de suma cero. Los Estados que tienen poder tratan de dominar a los que no lo tienen, no porque sean malvados ni porque haya una élite malvada, no, es porque es el juego de la política internacional, donde los Estados no son iguales unos a otros porque uno tiene más poder que otro. Y la forma más sutil que un Estado tiene de mandar a otro es dominarlo ideológicamente. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir inculcarle ciertas ideas, cierta ideología, cierta doctrina, para que la élite de conducción del otro Estado B haga lo que quiere el Estado A sin necesidad que el Estado A se lo indique expresamente. ¿No? Entonces, de esa manera, el Estado A puede dominar al Estado B sin necesidad de obligarlo a nada, porque el Estado B, su élite de conducción,
su clase dirigente cree que está haciendo algo que a ellos mismos se les ha ocurrido. No saben que son receptores de una idea ajena. ¿Y cómo nos subordina ideológicamente Gran Bretaña? Exportando para nosotros la hispanofobia, es decir, a través de la leyenda negra, hacernos tener odio a España. ¿Y para qué? Porque si Inglaterra, esto todo acontece, ¿no es cierto?, después de la guerra de la independencia, por supuesto, aunque algunas cosas comienzan antes. Porque Inglaterra dice, estos muchachos no tienen que volverse a reunirse en una sola patria. Hablan una sola lengua, tienen una sola religión, pero no tienen que ser un solo Estado. ¿Y por qué? ¿Porque son malvados los ingleses? No, señor, no es porque sean malvados, es porque todo poder del mundo actúa igual. Prefiere tener muchos enanitos delante de él y no un gigante. Y entonces hay que falsificar la historia. Hay que decirle que hubo una conquista española de América feroz, atroz, horrible, ¿está? Para que tengan odio a España, para que no se reconozcan todos como hispanoamericanos y para que surja algo que vemos surgir ahora, que es el fundamentalismo indigenista, para entonces se partan todavía más pedazos. ¿Y qué otra cosa predica Gran Bretaña? Predica, se entiende, el libre comercio, porque Inglaterra se construyó su poder nacional a través del proteccionismo económico. Sabe que es la única forma de industrializarse y sabe que la industria es poder. ¿Y qué dice? Los otros no tienen que tener poder. ¿Y qué hacemos entonces? Le predicamos el libre comercio como teoría científica de carácter universal. Entonces nos predican hispanofobia a través de la leyenda negra, libre comercio. Nos van a predicar también el nacionalismo de campanario, que el creador de eso es Mitre. Hacernos creer que siempre hubo una Argentina, aún antes de la independencia, que siempre existió el Perú, que siempre existió México. Y no, si México y el Perú y Argentina son el resultado de el mestizaje entre lo que estaba y lo que llegó. No había antes, surge después, surge una nación nueva, un pueblo continente, desde el Río Grande a la Tierra del Fuego. ¿Y qué más va a predicar Inglaterra? Va a predicar algo que cuesta a algunos reflexionar, va a predicar el iluminismo, es decir, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. ¿Para qué? Porque Inglaterra sabe que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante. Inglaterra sabe que si a un pueblo se le saca su fe fundante, comienza a desconstruirse su poder nacional. Y son las cosas que nos van a convertir a nosotros en una semicolonia, y de ahí que haya argentinos que se hayan rebelado contra eso, que hayan luchado por la real independencia de la Argentina, que es de quien nos domina, que es Gran Bretaña. Y es lo que yo trato de relatar en ese pequeño libro que vos mostraste, que se llama La historia oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés, que va de la época hispánica hasta la caída de don Juan Manuel de Rosas, que es el hombre que va a enfrentar por primera vez después de Artigas a toda la estrategia británica de subordinación cultural. Es don Juan Manuel de Rosas que va a detener la fragmentación territorial, que va a reconciliarse, se entiende, con la herencia hispánica, que va a rechazar el libre comercio y que va a rechazar el iluminismo. Y eso un poco está contado en ese libro, ¿no? La gran mayoría de los argentinos desconocemos, porque uno también desconoce, ¿está? Si todos hemos estado subordinados culturalmente y todos somos subordinados culturalmente y tenemos que sacarnos de la cabeza la subordinación ideológica, todos. Porque cuando uno descubre un aspecto de la subordinación ideológica y cultural que hace el imperialismo internacional del dinero a través de alguna gran potencia o a través ahora distintos de ONG, cuando uno descubre una, viene otra. Hay que sacársela de la cabeza constantemente. Entonces, la mayoría de los argentinos están subordinados ideológicamente. Fue la gran lucha contra esa colonización cultural que emprendió don Arturo Jauretche, y por eso escribía sus libros, ¿no es cierto? Manual de Sonceras, Profetas del Odio, En medio pelo a la sociedad argentina, De pantalones cortos. Bueno, yo me siento un poco heredero, ¿no es cierto?, de don Arturo Jauretche, a través de quien fue mi gran maestro también, don Alberto Metol Ferré, que era discípulo de don Arturo Jauretche, porque don Arturo quería a Metol como un hijo, ¿está? Y lo formó como un hijo, intelectualmente. Y entonces, un poco yo me siento discípulo de don Arturo Jauretche a través de Alberto Metol Ferré, que fue su discípulo directo. Hablar de Jauretche nos lleva al revisionismo, y vos te identificás como revisionista. Acá quiero especialmente preguntártelo, porque sé que has tenido inclusive un vínculo. ¿Qué reflexión tenés del revisionismo en estos tiempos? Que
tuvo algo hasta, si se quiere, medio paradójico, llegó a ser oficialista el revisionismo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? Bueno, no llegó nunca a ser oficialista el revisionismo porque, como te decía, ni bien se entiende, surge, ni bien uno descubre la subordinación ideológica como una hidra de 1000 cabezas. Como una hidra de 1000 cabezas. Uno le corta una cabeza y surge otra. Y entonces, cuando uno cree que el revisionismo se está imponiendo, surge otra hidra, otra hidra que se va a mimetizar. Se va a mimetizar que es un falso revisionismo, está un falso revisionismo. Y como no pueden ir contra el revisionismo como iban antes de forma directa, tienen que torcerlos desde adentro, infiltrarlo desde adentro, se entiende, y pudrirlo desde adentro. Entonces claro, ese es el revisionismo, ese falso revisionismo, donde habla bien de Evita para hablar mal de Perón, ¿está? Donde habla bien de Artigas para hablar mal de Rosas. Sí. Como si hubiese habido una contradicción entre Rosas, se entiende, y Artigas. No, son dos grandes héroes de la patria. El primer gran padre de la patria, Artigas, ¿no es cierto? San Martín, Rosas, pero es ese falso revisionismo para destruir el revisionismo de adentro. Entonces habla bien de Evita, son evitistas, para hablar mal de Perón. Es decir, en realidad son la etapa superior del antiperonismo. Habla bien de Artigas para hablar mal de Rosas. Sí. ¿Se puede identificar algún principal exponente de ese falso revisionismo? Mira, ¿O son unos cuantos? Como decía Perón, a mí me gusta hablar mucho de las cosas, está mucho de las cosas, poco y poco de los hombres. Hablamos de las ideas, está ahí, y los hombres y las caras de esto, todo el mundo podrá saber a quién nos estamos refiriendo. Está bien, perfecto. Bueno, pasemos a otro de tus libros, Marcelo. Quizás este sea ya un clásico, ¿no? Y precisamente, ¿por qué? Porque te conoce mucha gente como el autor de la llamada teoría de la insubordinación fundante, ¿no? Así es. Cuarta edición ya es en este caso tapa blanca. Claro. Con letras rojo y negro, Marcelo. Esto la verdad que no me es del todo simpático, pero bueno, igual. Contanos, Mirá, Marcelo. para que vos no te enojes, yo tengo acá la primera edición. Ah, muy bien. De color verde. Esta es la primera edición. La he tenido también, pero voló y se vendió, así que hoy en día tengo esta. Bueno, contanos, Marcelo, ¿qué van a poder descubrir a través de este libro? ¿Qué les va a dejar? ¿Qué van a aprender con la teoría de la insubordinación fundante? Este es mi segundo libro. Mi primer libro fue Argentina-Brasil, la gran oportunidad, de otro que se edita en el año 2005, con la presencia en Rosario, con la presencia en Rosario de Helio Jaguaribe, ese gran politólogo brasileño que también fue mi gran maestro, yo me considero discípulo de Alberto Metol Ferrey y de Helio Jaguaribe, y este es el segundo libro, ¿no es cierto? El segundo libro que tiene el prólogo de Helio Jaguaribe, ese gran cientista político, ¿no es cierto? Para mí el más importante pensador del Brasil del siglo XX, sin ninguna duda, el más profundo, el más agudo. Y uno venía reflexionando sobre esa frase de Jauretche que repetía don Arturo, que es: se nos oculta cómo se ha construido el poder de las naciones, decía don Arturo, se nos oculta. Se ha falsificado la historia, decía don Arturo, para que no sepamos cómo se construye el poder de las naciones. Y don Arturo nombraba al pasar el tema de la guerra civil norteamericana, del norte proteccionista sobre el sur librecambista y pro-británico. Y es a raíz de esto que yo me motivé a estudiar cómo había construido Gran Bretaña su poder nacional. Y me llevo con la sorpresa que Gran Bretaña había construido su poder nacional a través del más feroz proteccionismo económico, que Gran Bretaña había construido su poder nacional a través de la mano mágica de la política y no del libre comercio, no a través de la mano mágica de la mano mágica de la economía, la mano mágica invisible del mercado. No. Inglaterra no construyó su poder económico a través de la mano mágica invisible del mercado, sino a través de la mano mágica de la política. Y yo lo demuestro en ese libro. Pero lo curioso es que, como Inglaterra, su élite de conducción, es el primer gran poder autoconsciente del mundo, cuando construyó su poder a partir de la política, a partir del proteccionismo económico, ese poder reflexionó
y dijo, ¿cómo hacemos para que los demás no lleguen al mismo estadio de poder y desarrollo que nosotros hemos llegado? Porque la industria es poder. No solo porque queremos vender nuestra mercadería, sino porque la industria es poder. Y el poder es un juego de suma cero. Muy sencillo, predicando al mundo algo distinto de lo que nosotros hemos hecho, lo antagónico de lo que hemos hecho, predicando al mundo el libre comercio. Pero claro, hay que meter el libre comercio dentro de algo que sea cierto. Entonces, recopilar y crear la ciencia económica, que por supuesto es cierta, con las leyes que por supuesto son ciertas, como oferta y la demanda, pero meter adentro el error, meterse adentro la teoría del libre comercio, para que los giles del mundo, comprando la nueva ciencia, compren el libre comercio y nunca se desarrollan. ¿Está? Entonces, Inglaterra a través de esto subordinó más países, dominó más países que con todos sus cañones. Si es cierto lo que yo digo, es cierto entonces que todo proceso emancipatorio exitoso solo puede ser el resultado de ¿qué? De una insubordinación ideológica. Pues si nos han subordinado ideológicamente y esa ha sido la principal herramienta de dominación, todo proceso emancipatorio exitoso solo puede ser resultado de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal. Y una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal, que es un proceso de insubordinación fundante. Y todos los procesos de desarrollo exitoso, todos, fueron el resultado de un proceso de insubordinación fundante, de una insubordinación fundante. Y yo lo compruebo en este libro, donde está explicado el caso de Estados Unidos, el caso, se entiende, por supuesto, el primero de Inglaterra, el caso de Alemania, el caso de Japón. Todos los países que hoy son desarrollados realizaron en su momento y en su lugar un proceso de insubordinación fundante. Bueno, pero llegamos entonces a insubordinación y desarrollo. Las claves del éxito y el fracaso de las naciones. Contanos, Marcelo, porque vemos su título, vemos un poquito el índice también y nos parece bastante parecido a la insubordinación fundante. ¿Cuál es? Esa es la continuación. Nos habías puesto el caso de Estados Unidos, el caso, se entiende, de Alemania, el caso de Japón, está el caso de China. Entonces hacía falta para poder fundamentar la teoría más casos. Y entonces ese segundo libro de una trilogía que comienza con la insubordinación fundante, continúa con insubordinación y desarrollo y se va a cerrar con el libro Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Es el segundo de esa teoría, es el que vos acabaste de demostrar, ¿no es cierto? Insubordinación y desarrollo, donde yo voy a ahí desarrollar los casos históricos de España, de Francia, de Portugal, de Corea del Sur y de Canadá. Entonces, claro, es la continuación, la profundización, con más casos históricos de la teoría enunciada en la insubordinación fundante, que junto con otro, con relaciones internacionales, va a conformar la trilogía de la teoría de la insubordinación fundante. Bien, y llegamos entonces a Relaciones Internacionales, el que mostraba recién fugazmente. Tanto la insubordinación fundante como insubordinación y desarrollo son libros estatocéntricos, están centrados en los estados. Y sin embargo, la evolución, se entiende, de la historia hace que aparezca un nuevo actor de las relaciones internacionales que también va a tratar de subordinar a los pueblos, pero este actor no es un actor estatal, un actor no estatal. Es lo que yo denomino una unidad política sin asiento territorial. Y esa gran unidad política sin asiento territorial que va a intentar también subordinar ideológicamente a los pueblos es la oligarquía financiera internacional, que va a tener, se entiende, y que tiene hoy, y que lo está ejecutando hoy, dos ideologías de subordinación. Por un lado, un brazo derecho, que es el neoliberalismo, y por otro lado, un brazo izquierdo, que es el progresismo. Y entonces, esta oligarquía financiera internacional, que es el gran actor de las relaciones internacionales, que va a subordinar a los pueblos, los disfraza sus intereses, oculta sus intereses a través de estas dos ideologías, para que los pueblos, cuando se cansen del neoliberalismo, pasen al progresismo, cuando estén hartados del progresismo, se los ofrezca pasar de vuelta al neoliberalismo, pero que los pueblos nunca dejen de ser fideos, que los cocinan en una olla o los cocinan en una sartén.
pero los pueblos nunca son libres. Siempre son esclavos de esta ideología de subordinación, de dominación. En este gran nuevo actor de las relaciones internacionales, que es la oligarquía financiera internacional, capaz de dominar incluso, no a los estados pequeños como nosotros, no a los estados medianos como España o Italia, sino incluso a las grandes potencias como Estados Unidos o Rusia, ¿no? Es decir, es el nuevo gran actor capaz de poner de rodillas incluso a las grandes potencias. ¿A través de qué? A través del control que posee los medios masivos de comunicación, con lo que se mete dentro del sistema democrático para falsear la democracia, para secuestrar la democracia en los países desarrollados y para hacer de democracias coloniales en los países periféricos. Y eso es lo que yo desarrollo en este libro. La influencia de ciertas instituciones, y en este sentido vos con la formación política que tendrás, conocerás muy bien esa otra denominación que le daba el general Perón a estas hoy en día llamadas ONGs. Bueno, la verdad que a mí me gusta más, si fueran genuinas, llamarlas sociedades intermedias o, como le decía el general Perón, organizaciones libres del pueblo. Estas modernas ONG, la verdad que a uno lo hacen sospechar bastante, ¿no? Así que si querés contarnos un poco qué papel juegan las ONGs. No son organizaciones del pueblo, son organizaciones de la oligarquía financiera internacional. Es a través de la ONG y sus fundaciones que la oligarquía financiera internacional, ¿no es cierto?, va a financiar a profesores, va a financiar a políticos para que prediquen las dos ideologías que ellos necesitan. Por un lado, libre comercio, es decir, apertura indiscriminada de la economía, privatización a ultranza de las empresas del Estado, desregulación del mercado de trabajo, y por otro lado se entiende la prédica de la ideología de género, está para atomizar la sociedad, para hacer desaparecer el concepto de pueblo y el concepto de clase. Para eso se predica, para atomizar la sociedad, para que no exista más el concepto de pueblo ni el concepto de clase. Y por otro lado se entiende el aborto serial indiscriminado para aniquilar la conciencia de los pueblos, porque provoca un trauma gigantesco en todos los pueblos que lo han asumido como tal. Ahí están estas ONG que no son organizaciones libres del pueblo, son organizaciones al servicio, se entiende, de la oligarquía financiera internacional, de la cual reciben su dinero los que trabajan en ella. Y está comprobado porque hemos visto el año pasado, se entiende, en Argentina, ya la lista de la gente que recibe dinero de las fundaciones extranjeras, políticos, profesores, periodistas. ¿Y cuándo y por qué fue que la oligarquía se dio cuenta, se percató de que la estrategia era mucho más exitosa si era realizada a través de estas instituciones? Bueno, Carlos, pero no te olvides que yo tengo que irme a preparar mi asadito esta noche, ¿eh? Así que porque podemos seguir toda la noche. Entonces, y tengo que ir terminando son las 9 ya, para ir a prender el fuego. ¿Cuándo se percata? Mirá, no, la oligarquía lo supo siempre. Lo que pasa es que a partir de la caída del muro de Berlín, esta oligarquía financiera internacional va a tener primero algo que no tenía antes, que es la revolución tecnológica a su servicio, para realizar golpes de mercado, pero a través también de las leyes que elimina el presidente Clinton en Estados Unidos, que impedían los monopolios, que impedían que el capital financiero internacional se hiciese cargo de diarios, revistas, productoras de sentido, productoras de contenido, se hace cargo de esto, los compran y entonces puede dar golpes de mercado que causan más daños que un bombardeo clásico, pero también golpes mediáticos, golpes mediáticos. Entonces ahí se dan cuenta que teniendo estas dos herramientas en sus manos, son capaces, se entiende, de controlar a los regímenes democráticos, de secuestrar la democracia, pero para eso, ¿no es cierto?, hacía falta un sinnúmero, se entiende, de gente predicando esto, profesionales a sueldo de estas ideologías de subordinación, y entonces había que crear las ONG, que era la forma de transmitir legalmente el dinero a los predicadores del imperialismo internacional del dinero, los predicadores de la subordinación ideológica, y que fuese esta transmisión de dinero absolutamente legal. Y eso es lo que ha pasado, ¿no?